Buenas tardes, Emilio. Hola Andrés, buenas tardes. Venga, pues encantado de este encuentro y que haya accedido, como siempre, amablemente a él. Es un placer compartir contigo, Andrés, siempre contigo y con la Ventana Alternativa y con Origen. Un placer. Muy bien. Bueno, lo sitúo un poco a las personas que nos están viendo en directo, que todo parte que se estaba fraguando en mí la necesidad o el deseo de compartir, ¿no? De compartir esta otra visión de lo que está ocurriendo, ¿no? Pero claro, cuando me llega tu artículo, un fantástico artículo que ha escrito Emilio Carrillo, en el cual, bueno, se titula El porqué y para qué del coronavirus. Pues me encantó. La verdad es que... Ay, disculpa, que es que el gato ha pisado el pulsador y hemos quedado así. ¿Dónde me he quedado, Emilio? ¿Dónde me he quedado? Sí, con el habías hecho referencia al texto que he escrito que te había gustado. Sí. Y has dicho el título del texto, hasta ahí he oído. Ah, estupendo. Pues eso, lo vi y digo, va, pues brutal, ¿no? Esto hay que compartirlo y hacerlo llegar al mayor número de personas porque, como todo lo que tú haces, muy coherente, me encanta y quiero que lo compartamos. La intención, vamos, compartirlo, la intención es compartirlo con las personas que nos siguen y nada, pues bienvenido y comienza por donde tú estimes conveniente. Ya sabes que lo que a mí más me atrajo fue la postdemocracia, el qué va a pasar después de todo este tema y sobre todo el punto 9, la nueva humanidad, ¿no? Pero empecemos Sí. por... Sí, sin duda ninguna, el punto último del texto, que es el que se centra en las oportunidades que abre todo lo que estamos viviendo, es lo que más nos atrae, sin ningún tipo de duda. Porque ciertamente lo que estamos viviendo es una gran oportunidad, con mucho dolor, con mucho sufrimiento, con mucho miedo, con mucho desasosiego, pero es una gran oportunidad. Y me parece estupendo que abordemos ese aspecto porque tiene que ver con la esperanza. Y al igual que la confianza es necesaria, la confianza que se basa en el discernimiento de que todo tiene un porqué y un para qué, y un sentido profundo, que no hay casualidades, que la vida está llena de señales y que todo nos impulsa en nuestro crecimiento personal y en nuestra evolución en conciencia. Esto está ocurriendo con los acontecimientos que tenemos delante y junto con la confianza es muy importante la esperanza, pero la esperanza con mayúscula, no la esperanza mediocre. Es decir, no la esperanza de volver, que las cosas sean como eran antes, porque antes las cosas no estaban en sintonía con nuestro corazón. Esa es la realidad. Antes las cosas no eran como nuestra alma, como nuestro ser profundo, nuestro ser interior realmente desea y es coherente con él. Las cosas estaban de otra manera. Estos acontecimientos que estamos viviendo ahora son una oportunidad para abrir una nueva esperanza que pueda dar lugar, que pueda abrir un proceso dinámico hacia esa nueva humanidad de la que hablaremos, que sí esté en sintonía con lo que realmente somos y con lo que anhelamos desde el corazón, libre ya por fin de tanto egoísmo, de tanto egocentrismo y, en definitiva, de tanta inconsciencia. De ello hablaremos. Pero quizás antes de entrar en ello, efectivamente, cuando me planteaste tener este encuentro, hacía referencia a algunos efectos en el medio y en el largo plazo de lo que estamos viviendo. Y es un tema importante porque tenemos la atención muy enfocada, es lógico por otra parte, en los momentos presentes. Y eso es perfecto, hay que vivir el aquí y ahora, pero también hay que otear el devenir del desenvolvimiento del momento presente para de alguna forma hacer una prognosis de lo que nos espera a la vuelta de la esquina. Hoy, en estos momentos, estamos viviendo una pandemia que en la madrugada de hoy en España llegará a afectar a 1 millón de personas aproximadamente en el mundo, con un número de muertos superior a los 50.000. Eso es un hecho. Pero el hecho más preocupante con relación a lo que estamos viviendo es que no sabemos a dónde va a llegar. De hecho,
estas cifras que acabo de comentar, de 1 millón de enfermos, 50.000 muertos, obviamente hay mucho dolor y ese dolor tiene que ser acogido con una enorme compasión. Pero no es menos cierto que son cifras muy inferiores a las que origina todos los años, pongamos por caso la diarrea, que en países del tercer mundo se lleva por delante todos los años a 2 millones de niños, o enfermedades que en el mundo occidental son curables, pero que en otros países, como el sarampión, por ejemplo, ocasiona la muerte todos los años de 10 millones de personas. En comparación con esto, lo que estamos viviendo en estos momentos en cuanto a enfermos y en cuanto a fallecidos, insisto, compadeciéndonos y haciendo nuestro el dolor y el sufrimiento que ese número de enfermos y fallecidos conlleva, sin embargo, comparativamente es una cifra pequeña. Lo que ocurre es que no sabemos a dónde va a llegar esa cifra, porque no vamos a entrar en ello si queremos hablar de lo que puede ocurrir a medio y largo plazo, pero la realidad es que son muchos los indicios de que este virus no es un virus que haya surgido de manera natural, que lo que al principio se divulgó como versión oficial de que era un virus originado por algún animal que había pasado por el consumo humano a los seres humanos, etcétera, eso está chocando cada vez más con lo que estamos conociendo de la realidad y parece que estamos ante un virus artificial. Y claro, al ser un virus artificial es difícil prever sanitariamente lo que va a ocurrir con él. Si fuera un virus natural, si fuera un virus más de la especie de toda la gama coronavirus que se desarrollara naturalmente, podríamos hacer previsiones. Pero si es artificial, esto se dificulta. Y esto es lo que estamos viviendo en estos momentos. Pero claro, hay que, como decía hace un momento, hay que vislumbrar un poquito más allá. ¿Esto qué va a traer consigo? Y en el texto que tú comentas sobre el por qué y para qué del coronavirus, hago una serie de reflexiones que intento que sean rigurosas, con datos fiables, una serie de reflexiones sobre qué va a pasar. Y compartiéndolo contigo, tú me hablabas fundamentalmente de tu interés en dos aspectos, en la economía y en el marco institucional, lo que en el texto se denominan instituciones postdemocráticas. Si te parece, empezamos con la economía. La verdad es que esta mañana, Andrés, cuando repasaba la agenda del día y recordaba que teníamos nuestro encuentro, donde, entre otras cosas, íbamos a hablar de los efectos a medio y largo plazo del coronavirus sobre la economía, ha sido curioso porque esta misma mañana la prensa y los medios de comunicación en España han divulgado los datos del desempleo en el mes de marzo. Los datos del desempleo en el mes de marzo y debido sobre todo a lo que ha ocurrido en España desde la declaración del estado de alarma que entró en vigor el 15 de marzo, por tanto, fundamentalmente el impacto es en la segunda quincena, pues bien, en la segunda quincena de marzo y elevado a la cifra de todo el mes de marzo, en España se han destruido 834.000 puestos de trabajo. 834.000 puestos de trabajo destruidos en un único mes, cosa que no había pasado nunca en la historia económica española. Desde que tenemos datos de evolución del desempleo, el incremento del desempleo en el mes de marzo, que los datos de esta mañana cifran en más de 300.000 personas, en más de 300.000 desempleados, nunca, jamás había ocurrido en un único mes en la historia económica de la que tenemos series estadísticas. Esto es una pincelada de lo que puede ocurrir desde el punto de vista económico con lo que el coronavirus está trayendo consigo. Tenemos además, a la hora de hacer unas consideraciones serias al respecto, tenemos además un hecho, y es que hay un país, China, donde todo arrancó y que va por delante. En China empezaron, como todos sabemos, a aparecer los primeros casos, se tomaron las primeras medidas de confinamiento, las medidas de control, etcétera, etcétera, etcétera. Y desde el mes de marzo, las cifras en China han ido ya controlándose y parece que la pandemia se está, entre comillas, enderezando. Pues bien, hoy sabemos que en China todos los indicadores económicos se han desplomado, que el Producto Interior Bruto, la capacidad productiva de China, en comparación estos primeros meses del 2020, en comparación con los primeros meses del año 2019,
ha caído en no menos de un 20 o un 22%. Y todos los indicadores económicos de producción, de inversión, etcétera, también han tenido unas caídas muy importantes. Esto hace que, analizando, insisto, con rigurosidad los efectos del coronavirus, podamos entender que este parón en la actividad económica va a tener una repercusión no solamente en un país, sino que va a tener finalmente una repercusión a escala general, a escala mundial, y que nos podemos acercar a una crisis de dimensiones similares a la que hace poco dejamos atrás. Todos recordamos que a partir del 2008-2009 hemos vivido una crisis que primero fue bancaria, después fue una crisis financiera de los estados que ayudaron a salvar la banca y finalmente todo ello se saldó con un incremento espectacular del desempleo. En España llegamos prácticamente a 6 millones de desempleados y con una enorme destrucción del tejido empresarial, de la pequeña y de la mediana empresa fundamentalmente, además de un enorme endeudamiento de los estados. España pasó de un endeudamiento de unos 300.000 millones de euros a un endeudamiento que supera el billón de euros. Y esto no solamente le ocurrió a España, sino que le ha ocurrido a muchos países. Y cuando la situación económica no estaba enderezada, porque no habíamos llegado a enderezarla, cuando estábamos como el boxeador que recibe un golpe en la cara y se queda noqueado y le cuentan 10 y finalmente se pone de pie, cuando la economía mundial se estaba medio saliendo de esa situación de noqueo, ocurre esto. Los efectos en sí de la paralización económica que estamos viviendo como consecuencia de lo que todos sabemos, esa paralización llueve sobre mojado, es decir, llueve sobre una economía que todavía estaba tambaleante. Y son muchas las voces a las que sumo mi modesta voz que preveemos como economistas, presumimos que lo que nos espera dentro de unos pocos meses va a ser una situación económica de una recesión muy profunda a nivel mundial. Y si quiere, podemos hablar ya no solamente de una recesión económica a nivel mundial, sino que hay países que posiblemente, puede ser el caso de España, esta recesión la vaya a vivir con especial intensidad. Pero como preámbulo de lo que me comentabas y enfocándolo en primer lugar a lo que es la posibilidad cierta de una recesión económica mundial, creo que como presentación del tema, por mi parte, ya está bien, Andrés. Sí. Para las personas que nos siguen, que no estén al tanto, Emilio Carrillo es experto en economía, fue profesor en la Universidad de Sevilla en ese área, ha escrito innumerables libros, con lo cual no es solo un experto en espiritualidad. De ahí que su artículo es súper completo porque aborda la espiritualidad, la economía y la política, lógicamente. Una de las cosas que me sorprendió del artículo, en el buen sentido, es que vaticinaba lo que iba a ocurrir en ambos apartados, en la economía y la política, de una forma muy, muy coherente, como él acostumbra, y sobre todo a dónde nos lleva todo ello, ¿no? Que yo me quedo con el artículo con dos palabras, ¿no? Distopía y utopía, ¿no? Y me encantó porque hace si no me confundo, hace una analogía de lo que es la dualidad y la unicidad, ¿no? El ser y la dualidad. En fin, vamos caminando hacia ahí y también me encantó mucho el final, ¿no? Donde vaticinaba es el momento. Yo siempre digo cuando hablo de estos temas, Emilio, y me dicen que yo soy como más de utopía, ¿no? Más no, totalmente, ¿no? Dices que eres muy iluso. Y una cosa, Marco, ¿por qué no me pones también a Emilio? Aunque estoy hablando yo, pero me apetece verlo. Es más agradable. Gracias, Marco. Marco es el técnico. Entonces, cuando me preguntan, pero es que tú eres muy iluso, ¿no? El final de los tiempos del ego, el final de los tiempos, bueno, en mi libro que me presentaste allí en Sevilla, la última vez lo digo, ¿no? Se vaticina también en la contraportada. Y digo, mira, es que lo veo tan claro, siempre he dicho eso, y creo que ahora es el momento. Digo, aquí dos cosas, o despertamos, el del despertar de la humanidad o se lleva a cabo rigurosamente, digo, o no va a haber nadie, absolutamente nadie,
para decirme que no llevaba razón, que la utopía no se iba a cumplir, ¿no? Porque creo que es el momento, que es claramente lo que está ocurriendo, ¿no? O despertamos, ¿no? Es un tema muy importante, Andrés, porque hablamos de enfermedad y de muerte en el presente y en el desenvolvimiento de esta pandemia. Hablamos de la posibilidad cierta de una gran recesión económica, con todo lo que ello conlleva, de empobrecimiento de la mayoría de la población, de enriquecimiento de una minoría exigua, como ha ocurrido con la crisis del 2008-2009, que empobreció a la inmensa mayoría de la población, pero le sirvió también a una exigua minoría para aumentar su capacidad de acumulación de riqueza y de recursos. Hablamos de unos mercados financieros voraces que hacen y deshacen y que ya de hecho, por ejemplo, lo hemos comprobado en la bolsa española, aprovechando la caída de valores en la bolsa española, esos fondos buitres, esos fondos de inversión que se mueven sin alma de una parte a otra del planeta, pues han hecho con el 40% de Repsol o con un tercio de las acciones de Telefónica, por poner solamente dos ejemplos, aprovechando esa bajada. Cuando hablamos de todos estos acontecimientos económicos, por tanto, turbios, distópicos, efectivamente, utilizando el término distopía, distópicos, si entrevemos también que va a servir todo esto del coronavirus para que determinadas voces se alcen diciéndonos es el momento de que vivamos institucionalmente, desarrollemos institucionalmente un gobierno que tenga otra dinámica, otras características. Se nos va a decir que ante ante problemas globales se necesitan soluciones globales. Y se ha puesto de manifiesto, nos dirán, con la pandemia, que trasciende de fronteras y trasciende de países. Y eso es verdad, claro que es verdad. Lo que ocurre es que para algunos eso va a ser la oportunidad de poner en marcha foros, de poner en marcha instituciones que los expertos en la materia denominan postdemocráticas. Las instituciones postdemocráticas son instituciones donde la soberanía popular no llega, donde los ciudadanos no llegamos. Son foros supranacionales creados ya o que se crearán bajo este lema de ante problemas globales, soluciones globales, unos foros institucionales supranacionales que no son votados por los ciudadanos, que los ciudadanos no tenemos capacidad de control, que los ciudadanos no tenemos capacidad de incidir en sus decisiones y que son fácilmente contaminables por las 200 grandes corporaciones multinacionales, empresariales y financieras que controlan la economía mundial. En parte ya ha pasado y todo apunta a que esto se va a incrementar, de modo y manera que finalmente los gobiernos de cada nación, nuestros parlamentos, nuestros gobernantes, realmente cada vez van a carecer de menos capacidad de acción, de menos capacidad de decisión, porque las decisiones importantes, las realmente trascendentes, van a ser tomadas cada vez más. Ya lo hemos vivido, pero esto puede ser que se acentúe mucho en unas instituciones supranacionales, en unos foros que los politólogos, algunos politólogos, llaman postdemocráticos, porque ya no están fuera del control parlamentario, del sufragio universal, del control ciudadano, de la rendición de cuentas en procesos electorales, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo ello aderezado con un incremento del uso de las tecnologías para el control ciudadano. Es una medida que son medidas que empezamos a ver cada vez más. Por ejemplo, en España, todos sabemos que recientemente se ha aprobado una normativa a través del Ministerio de Sanidad donde los operadores de telefonía móvil deben darle al gobierno, deben darle al Estado todos los datos de seguimiento de movimientos a través del GPS que nosotros realizamos para comprobar y constatar que estamos cumpliendo las medidas de confinamiento. Y podemos decir de buena fe, oye, mira, pero eso está bien, porque para controlar el virus la gente tiene que ser responsable, no debemos movernos, debemos estar más tranquilos para no contaminar,
eso está bien. Vale, sí, eso está bien para esto, pero tenemos que ser conscientes que hay países, ha pasado ya en China, donde han ido a mucho más, donde ese control de las tecnologías ha servido para establecer censuras en las redes sociales, cosa que está ya pasando, porque, por ejemplo, el texto que estamos compartiendo, el texto que he escrito, Facebook lo ha retirado de la red. Otras redes sociales es verdad que no, pero Facebook lo ha eliminado, no existe. Aquellos amigos y amigas, aquellos foros de muchos países que se habían hecho eco del texto y que habían publicado total o parcialmente el texto, han desaparecido. Facebook ha considerado oportuno censurarlo. Y esto está pasando con muchos vídeos de muchas personas en YouTube, está pasando con publicaciones en muchas redes sociales, y esto es solamente el aperitivo de lo que nos podemos encontrar, porque cuando hay tanto miedo, estamos dispuestos a aceptar medidas que aparentemente son para nuestro bien y que tienden a tranquilizarnos en ese miedo, pero que corremos el riesgo, el serio peligro de que a su vez sean medidas que poco a poco vayan controlando nuestra intimidad, limitando nuestra libertad de expresión, etcétera, etcétera. Y esto también puede ser un efecto del post-coronavirus. Estas instituciones postdemocráticas y este asentamiento de un Estado, llamaríamos, utilizando el término que se utiliza para describir actualmente lo que ocurre en China, un Estado policial digital. Crisis económica, instituciones postdemocráticas fuera del control de los ciudadanos, uso de las tecnologías para el control de la gente. Todo esto son acontecimientos distópicos. Y cuando se habla de ellos, hay personas que comparten conmigo, pero Emilio, vamos a ver, mi corazón está en otra cosa. Mi corazón está, como tú muy bien has dicho, Andrés, en la utopía. Y el mío también, claro que el mío también está ahí, pero no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y no podemos negar que estos acontecimientos distópicos están aquí. No se trata de mirar para otro lado, significa de ser consciente, porque la conciencia tiene, según el diccionario de la lengua española, tiene dos acepciones. Conócete a ti mismo, claro que sí, es una mirada hacia adentro, pero también es el conocimiento de la realidad que nos rodea y de interactuar con ella y la capacidad de interactuar con ella. La conciencia abarca ambas cosas, hacia adentro y hacia afuera, en equilibrio y en armonía. Y esto es importante porque también tú lo has apuntado magníficamente, Andrés, es que no hay dualidad. Vamos a ver, decimos distopía y utopía, pero realmente no hay dualidad porque forman parte del mismo fenómeno. Y la comprensión de la distopía es muy necesaria como complemento a nuestra evolución desde la utopía. Me explico todavía mejor con un símil. La evolución en conciencia, la tuya, la mía, la de cada persona, la de la humanidad en su conjunto, la evolución de la conciencia es como un tren. Avanza como un tren. ¿Cómo avanza un tren? Sobre dos raíles. Como falte uno de esos raíles, descarrila. La evolución de la conciencia personal y colectiva, y por lo tanto la evolución de la conciencia también de la humanidad, es un tren que avanza sobre dos raíles. Un raíl es el utópico, pero hay otro raíl, que es el distópico. La utopía es maravillosa. La cantidad de personas que tenemos, que tenéis, el corazón situado en una vibración, en una voluntad, en una acción solidaria, comprensiva, generosa, altruista, etcétera, etcétera. Eso es sensacional y eso es un factor de impulso enorme de la evolución en conciencia de la humanidad. Pero ojo, hay una distopía y esa distopía hay que verla, hay que reconocerla, hay que saber que está ahí y sabiendo que está ahí, conociéndola y reconociéndola, que no nos origine miedo, sino que sepamos que también tiene un porqué y un para qué. También tiene un sentido profundo en la evolución en conciencia de la humanidad. ¿Cuántas personas, yo conozco a muchas, se dieron cuenta, empezaron a vivir de una manera distinta gracias a la crisis económica de hace pocos años tan dura que vivimos? Hubo personas que se quedaron sin nada, perdieron su puesto de trabajo, perdieron su empresa, tuvieron que renacer, tuvieron que rehacerse. Y muchas de ellas me han dicho, Emilio,
aquello fue una ocasión maravillosa para dar el paso adelante que tenía que dar, porque si no llega a ser por aquello, no lo hubiera dado. La distopía provocó ese paso adelante, esa distopía de esa crisis provocó el paso adelante de muchas personas. Lo mismo va a ocurrir ahora con estos acontecimientos que estamos compartiendo. Es como una nueva oleada distópica que también va a permitir a muchas personas darse cuenta, porque tenemos que recordar lo que nos enseñó, vamos, nos los han enseñado muchos maestros, pero pocos como Juan de Yepes, como San Juan de la Cruz, en su celebérrimo poema titulado La noche oscura. Porque la noche oscura es un acicate para la evolución en conciencia. ¿Cuántas personas no lo han vivido ya? ¿Cuántas personas de las que vean este vídeo, Andrés, no han vivido en su propia vida, en su propia experiencia, un hecho distópico? La muerte de un ser querido, una ruptura traumática de pareja, unos acontecimientos económicos durísimos de problemas económicos. Y esa distopía en tu vida, esa distopía, vamos a llamarle personal, hace que reacciones, hace que te empieces a dar cuenta de cosas que antes no te dabas cuenta. Es un zamarreo que te da la vida para que salgas en esa dinámica en la que con tanta facilidad nos metemos, del entretenimiento vacuo, de la distracción alienante, de el hábitat de confort consumista, alienado, en el que tenemos que reconocer que nos metemos con mucha facilidad. Y un buen zamarreo de la vida, un acontecimiento distópico personal, ha servido a mucha gente para evolucionar en conciencia. Pues bien, de lo que estamos hablando es que lo que sucede a nivel personal, que lo utópico impulsa, pero lo distópico también impulsa, lo que ocurre a nivel personal también ocurre a nivel colectivo. La conciencia de la humanidad evoluciona como un tren sobre la utopía y sobre la distopía. Tenemos que potenciar todo lo posible la utopía, todo lo que podamos desde nuestra acción y nuestro corazón. Y ante los acontecimientos distópicos, tener un discernimiento que nos lleve a conocerlos. No hay que mirar para otra parte, hay que vivirlos, hay que conocerlos. Y que ese conocimiento vaya unido a un discernimiento de que tienen un sentido profundo, lo cual nos va a llevar no a tener miedo, sino a tener confianza. De hecho, los maestros y maestras desde hace mucho tiempo, lo hace por ejemplo Jesús de Nazaret, nos avisaron de unos tiempos que Jesús de Nazaret en el Evangelio de Mateo 24 llama tiempos de la desolación y llama tiempos de la gran tribulación. También se ha hablado metafóricamente de un parto de dolor, y que esos acontecimientos de tribulación, de desolación y de ese parto de dolor serían ni más ni menos que la antesala de la nueva humanidad. Con lo que utopía y distopía, y termino recalcando lo que tú antes dijiste, son extremos polares, pero los polos, siendo distintos, forman parte de un mismo fenómeno. Al igual que el frío y el calor forman parte de la temperatura, lo que en ciencia llamaríamos energía cinética, que cuando se mueve rápidamente origina calor y cuando va lenta esa energía origina frío, pero el calor y el frío es lo mismo, energía cinética con más o con menos movimiento. Esos presuntos extremos polares, siendo distintos, forman parte de un mismo fenómeno. Y tenemos que comprender, para vivir con confianza lo que estamos viviendo y lo que nos queda por vivir, y vivirlo con discernimiento y sin miedo, tenemos que comprender que la distopía tiene un sitio. No debemos mirar para otro lado, sino tener hacia ella una comprensión profunda y saber que acompaña a la utopía en ese tren que va avanzando sobre dos carriles, Andrés. Podemos decir el famoso camino del sufrimiento, ¿no? De alguna forma. Está viviendo la humanidad, ¿no? Podemos decir que estamos iniciando el famoso fin de los tiempos, ese momento en el cual vaticinan muchas escrituras y muchos caminos, entre ellos también la nuestra, ¿no? La Jesucristo, no sé si en el Nuevo Testamento o la propia Biblia habla del fin de los tiempos, ¿no? El fin de los tiempos del ego y de la dualidad y de todo esto que hemos hablado. Una pregunta. ¿Te consideras un revolucionario, Emilio?
Pues por supuesto que sí, Andrés. Me considero un revolucionario. Yo intento revolucionar mi vida de forma constante y comparto con los demás desde el corazón y sin intentar convencer a nadie de nada ese espíritu revolucionario, pero en el sentimiento, perdón, en el entendimiento de lo que la revolución es, porque la palabra lo dice todo. El término revolución es la fusión de dos términos, reevolución, reevolución. Hay que removernos, hay que remover nuestra vida para que la evolución sea posible. Y yo intento remover mi vida y por tanto soy revolucionario. Y creo que efectivamente ha llegado el momento de que nos removamos para que esa evolución en conciencia sea posible. Y ciertamente es una evolución en conciencia que va a dar lugar a una nueva humanidad. Yo sé que cuando estamos en medio de acontecimientos como estos, hay muchas personas que pueden perder la esperanza. Ya lo decía antes, no pensemos en la esperanza mediocre de que las cosas sean como antes eran. Por favor, no. No, Más claro. egoísmo, más egocentrismo, más deshumanización, más alejamiento de la vida, más daño a los seres vivos y a la naturaleza, más disparates a la madre tierra, etcétera, etcétera. No, no, más no. Que estamos convirtiendo este maravilloso planeta en un infierno, contaminando el aire, contaminando el agua. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿Volver a donde estábamos? No. Es la esperanza de la que hay que hablar en esta revolución, es la esperanza de avanzar hacia algo que sea realmente distinto y que siendo distinto, sin embargo, sea coherente y consistente con lo que de verdad somos, con nuestra dimensión álmica y espiritual, con nuestro ser imperecedero, con nuestra esencia divina. Hacia eso es lo que avanzamos. Y esos maestros, Jesús de Nazaret, lo explica muy bien. Tú hablabas de los evangelios de la Biblia. Invito a releer el capítulo 24 del Evangelio de Mateo. Invito a releerlo. Ya lo mencionaba anteriormente, porque ahí se habla de los tiempos de la desolación, se habla de la gran tribulación, y no es para asustarnos, es para que cuando lleguen, precisamente no nos asustemos, para que los vivamos con entereza e incluso con alegría, con mucha compasión por el sufrimiento que originan, pero a su vez con una alegría íntima. Y decía Jesús de Nazaret que nadie sabe ni el día ni la hora. Lo dice en ese capítulo 24 del Evangelio de Mateo. Le preguntan sus discípulos, Maestro, ¿cómo será el final de los tiempos? Y Jesús contesta, no, el final de los tiempos no. El final de esta generación, dice él. No habla del final de los tiempos, ni del final del mundo, ni del final de la humanidad. Habla del final de esta humanidad, porque esta humanidad ni es la primera, ha habido otras antes, ni será la última. Y Jesús hace referencia a cómo será el final de esta humanidad, dando paso a una nueva humanidad. Me parece tan evidente, Andrés, que sí, esta humanidad en la que estamos actualmente está ya agotada. Está obsoleta. Es tan evidente que está obsoleta, efectivamente, que es vieja, es tan evidente, y tendremos que ser conscientes que, y es importante también para la distopía, para la utopía, para la revolución de la que estamos hablando y sobre la que tú me preguntabas, es muy importante observar cómo se reproducen las células. Las células, hay células que se producen por yemación, otras se reproducen por mitosis, pero el fenómeno es el mismo. En el interior de la célula que ya se va quedando vieja, en el interior surge una potencia, surge una fuerza que va creciendo, ¡plaf!, para que surja la nueva célula. La célula vieja da paso a la célula nueva cuando en el interior de la célula vieja hay una fuerza suficiente para generar la nueva. Y en eso estamos precisamente ahora. Esta célula humana, esta generación humana ha dado de sí lo que tenía que dar. Está ya agotada. Es obvio, miremos para donde miremos. Esto no da más de sí. Las instituciones, la economía, la política, el modus vivendi, el estilo de vida, la forma de relacionarnos entre nosotros, de relacionarnos con la naturaleza. Ha llegado el momento de generar algo nuevo. Y en esta humanidad hay fuerzas creativas suficientes como para que eso lo hagamos. Esa fuerza que se necesita en la célula
vieja para que nazca la nueva, en esta humanidad, tantas personas que están ya en la utopía son esa fuerza creativa. Cuando tú, hablando de ti mismo, te situabas claramente en la utopía, Andrés, tú formas parte de esas fuerzas creativas. Yo intento formar parte de esas fuerzas creadoras de lo nuevo. Y ojo, hay personas que no forman parte todavía y que gracias a la distopía van a formar parte. Nos vamos a sorprender. Claro, gracias a ese movimiento sísmico en la vida de las personas, gracias a eso vamos a incorporar a más personas, a más gente, a más corazones, a ese movimiento creativo de la nueva humanidad. Y claro, cuando se ve así, de verdad, Andrés, no es un tema de voluntarismo, de querer ver las cosas optimistamente. Fíjate que yo estoy hablando de acontecimientos que son muy duros, pero a su vez con mucho optimismo, porque tenemos la visión completa. Se trata de no caer en las dualidades. Nuestra mente es muy dual. Nada más que quiere ver una parte, o la utopía o la distopía. Cuando comprendemos que todo tiene su sitio, todo se transforma. Yo tengo la impresión de que vamos a pasar de 2 raíles a un monorraíl. Porque solo hay un equipo, no hay más de uno. Cuando la célula plaf, cuando consigamos que plaf, por yemación o por mitosis, aparezca esa nueva célula. Ahora lo que nos corresponde de corazón es poner todo lo que podamos en esas fuerzas creativas y creadoras. Y sabiendo también, Andrés, siempre ocurre en todos los ciclos que también hay fuerzas destructivas y que se anquilosan. También ocurren. Y lo digo desde el mayor cariño y desde el mayor respeto. También ocurren. Y de hecho hay fuerzas que se anquilosan, fuerzas que no son evolutivas, sino que son involutivas, que están ahí y son una merma. Pero la fuerza, la que depende de nosotros, no es tanto ni pelearnos, ni luchar, ni confrontar con esas fuerzas involutivas, sino poner todo lo que podamos de corazón en pro de esa reevolución. Yo tengo la sensación, Emilio, cuando en un grupo terapéutico algún compañero se pone a trabajar o trabajamos con una persona y entra en un momento de sufrimiento profundo, a mí me da una alegría enorme porque estamos haciendo un trabajo potente con él, ¿no? De hecho, lo ideal es que termine en catarsis, ¿no? Y yo cuando veo a alguien en ese proceso, no de encerrarse en el sufrimiento, sino de liberación, de eclosionar, de liberar, ¿no? De sanar. Y es la sensación que tengo actualmente con la humanidad, con lo que estamos viviendo en estos momentos. Yo tengo una gran alegría interna porque siento que estamos eclosionando a pesar de las grandes dificultades y a pesar del sufrimiento ajeno, pero veo tanta belleza en la unión, en la solidaridad, en sacar ese gran poder que tiene el ser humano, incluso el ser humano más dual de los duales, es decir, aunque esté en ese extremo, cuando entra en esa bondad, es tan maravilloso que no puedo sentir más que alegría a pesar del gran sufrimiento que estoy viendo, ¿no? A pesar de esa parte, siento mucha alegría porque veo una humanidad renaciendo con una fuerza brutal. Y eso que explica, es verdad que es así, pero necesitamos esa fuerza contraria, esa distopia, como tú bien dices, para eclosionar y ser libres, ¿no? Porque al final la libertad es un acto de voluntad brutal. Mira, Andrés, los acontecimientos que estamos viviendo son duros. No son nuevos. Los venimos viviendo hace ya tiempo. No son nuevos. Este siglo XXI, solamente en este siglo, hemos tenido varias pandemias. Hay que recordar la gripe aviar, hay que recordar la gripe porcina. Hemos tenido acontecimientos tremendos desde el punto de vista de catástrofes naturales. Hemos vivido una crisis económica de una envergadura impresionante no hace mucho tiempo. Ahora estamos viviendo esta enorme pandemia del coronavirus y esto no va a parar. Y esto no es meter miedo, es ser realista. Esta sociedad, este mundo está agotado y como está agotado, los acontecimientos distópicos se van a suceder. Insisto, hay que verlo con confianza y con discernimiento, sabiendo que también tienen su sentido profundo y no voy a repetir todo lo que hemos hablado. Estos acontecimientos distópicos que se concadenan y que van uno tras de otro configuran lo que a mí me gusta denominar un huracán de magnitud aceleradamente creciente,
huracán, con todo lo que un huracán conlleva, de una gran magnitud, creciente y que va creciendo aceleradamente cada vez más. Eso es lo que vamos a vivir. Y no hay que engañar a la gente. E insisto, esto no es meter miedo, es situar las cosas en su sitio, para que cuando suceda no tengamos miedo, no cunda el pánico. Abordemos las circunstancias con entereza y con confianza, sabiendo que es algo que está anunciado y que es algo que tiene su sentido desde la perspectiva de lo que estamos tú y yo compartiendo aquí sobre el papel de la distopía. Y en ese huracán de magnitud aceleradamente creciente, lo que corresponde a todos los que queremos estar en ese contexto creativo para generar la nueva célula de la nueva humanidad, lo que corresponde es situarnos en el centro del huracán. Eso es lo que tenemos que hacer, porque en el centro del huracán, fíjate, no estoy hablando de salir corriendo, huyendo del huracán, no, te metes dentro y te metes en el centro, porque en el centro del huracán es donde no hay viento. En el centro de un tifón no hay viento. La temperatura es cálida, el cielo está despejado, estás en medio del huracán, pero se vive con serenidad, con armonía, con confianza, con conciencia, y que eso sirva para algo enormemente importante, sacar lo mejor de nosotros mismos, Andrés. Es el momento. Tú hablabas antes, es el momento, efectivamente. Es el momento de sacar lo mejor de nosotros mismos y desde ese centro del huracán poner ese sacar de nosotros lo mejor que tenemos al servicio de los demás. Y esto no son palabras. También esto, Andrés, lo hemos compartido tú y yo en alguna ocasión. Recuerdo una charla en Málaga, en uno de los encuentros que hemos colaborado ambos, que surgía en la mesa la conversación acerca de la espiritualidad superficial. Esa New Age que ha contaminado a la espiritualidad verdadera, donde todos son como poses, como todo se queda en las formas, en la estética, en declaraciones de intenciones, en yo sí, yo, porque no. Hemos llegado a un momento en donde, como se dice en los textos sagrados, se os conocerá por vuestros actos. No por lo que digáis, dejéis de decir, no por vuestras intenciones, no, por vuestros actos, obras y actos. Ha llegado ese momento y esas obras y esos actos no son grandes cosas. Es vivir de una forma distinta, simplemente más humana y más natural. De eso se trata. Cuando hay gente que me dice, Emilio, ¿y cómo puedo vivir? ¿Cómo puedo sacar lo mejor de mí mismo? Léete las bienaventuranzas de Jesús. Ahí hay una perfecta glosa de lo que significa sacar lo mejor de uno mismo, porque sacar lo mejor de uno mismo es tender la mano a los demás, sacando lo mejor de ti, claro, estando tú en armonía, estando tú en serenidad, estando tú en confianza, estando tú en conciencia, y eso ponerlo al servicio de los demás. Se trata de tener un estilo de vida distinto, tener una alimentación más consciente, relacionarnos con los demás sobre parámetros que no sean el dominio, la competencia, el control, sino que sean la empatía, la comprensión, el entendimiento, el dejar de arrastrarnos por este consumismo absurdo en el que hemos entrado, vivir con austeridad, sabiendo que no necesitamos tanto, que necesitamos poco y lo poco que necesitamos, lo necesitamos poco, como decía Francisco de Asís. Se trata de tener una relación distinta con la naturaleza, de dejar de dañar a otros seres vivos. Son cosas directas, absolutamente directas y palmarias. De esto es de lo que se trata. Y de eso es el momento, Andrés. Esto, todos los acontecimientos que estamos viviendo, yo lo percibo también como un espejo. Un espejo. Un espejo para que te veas a ti y para que te veas como eres, sin autoengaños. No en tu pose, no en el vestido que te has comprado para aparentar no sé qué, sino desnudo, que sepas cómo eres. Y no para flagelarte, sino para transformarte. Darte cuenta de lo que hay en ti y a partir de ahí realizar esa mejora, entre comillas, esa transformación que significa ponerte en el centro del huracán y sacar lo mejor de ti mismo. Y esto es precioso. Y en esa nueva humanidad vamos a estar los que elijamos estar. Nadie va a elegir por ti, va a ser tú. Esa nueva humanidad va a nacer. No sabemos ni el día ni la hora. Yo no tengo ni idea, Andrés. Sé que Jesús dice en Mateos 24, no os preocupéis por el día y por la hora.
estar atento a las señales. ¿Cuándo va a llegar el verano? Dice él. El verano no depende de una fecha en el calendario. Hay veces que el verano llega antes, hay veces que el verano llega después. En aquella época y en el lugar geográfico en el que estaban, él dice, estar atentos a la higuera. La higuera echa hojas cuando el verano va a llegar. Y si la higuera echa hojas, es que el verano va a llegar. Estar atento a las señales. Y es verdad que miramos a nuestro mundo actual y hay una percepción clara de que esto tiene claros síntomas de agotamiento, aunque no sepamos ni mucho menos lo que puede tardar. Pues bien, esa humanidad va a llegar y en esa humanidad lo que tenemos que tener absolutamente claro es que nada de lo viejo está invitado. Las puertas de esa humanidad no van a estar abiertas para nada de lo viejo. Ni el egoísmo, ni el egocentrismo, ni el sálvese quien pueda, ni el apartamiento de la naturaleza, ni la confrontación con otros seres humanos, etcétera, 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 nada de eso va a estar invitado. Y la única pregunta que queda por responder, ¿lo vas a estar tú? Nada de eso va a estar invitado. ¿Lo vas a estar tú? La tienes ahí La respuesta es tuya. Nadie la va a responder por ti. Eres tú, eres tú. Es así de espectacular y a su vez así de sencillo. Y así de brutal esa pregunta. Es un acto de voluntad al final. Yo no paro de hacer la analogía, ¿no? Cuando hablaba de situarse en el centro del huracán, digo, ha cogido mi técnica terapéutica. Es que al final hablamos de lo mismo siempre. Yo cuando trabajo con las personas, claro, aplico lo que yo hice conmigo. Siempre ir hacia el problema, hacia la sombra, hacia el miedo, ¿no? Y al igual que tú, yo invito a todos los que nos están viendo y nos verán que sientan, que vivan plenamente lo que ocurre y trasciendan ese miedo, porque situarse en el vórtice, en el ojo del huracán, es el sitio de paz donde nos encontramos. Y haciendo alusión a eso, cuando yo sentía todo esto en mí, yo empecé a sentir, digo, wow, qué oportunidad, ¿no? Veía una oportunidad, empecé a sentir alegría a pesar de todo lo... porque yo tenía mis historias externas también, ¿no? Lógicamente. Entonces fue algo sincrónico. Me llega tu artículo, veo a Sergi dar una ponencia en directo también y digo, wow, digo, ha llegado la hora. Con Jorge Lomar comparto, ¿no? Y de ahí nació todo esto porque es el momento y sí, efectivamente, tenemos que ponernos en el centro del huracán. En el centro del huracán. Tú llevas años compartiendo tu palabra, llevándola a diversas partes del territorio nacional y fuera de España, y ahora es el momento. No hay otro. El tiempo, no hay fecha, que decías antes, pero yo creo que es ahora. Aquí y ahora. No hay otro momento, no hay otro lugar, es ahora. El tema es muy simple, Andrés. Decíamos antes que en la célula vieja tiene que haber unas fuerzas creativas suficientemente potentes para que nazca la nueva célula, por mitosis o por yemación. Necesitamos que en la célula vieja haya una fuerza suficientemente potente. Lo que estamos viviendo, yo no tengo ninguna duda que va a aportar más fuerza a esas fuerzas creadoras. Perfecto. Y será muy sencillo. Si con esta oleada distópica de lo que estamos viviendo conseguimos ya una fuerza suficiente, surgirá la nueva célula. En caso de que todavía no haya fuerza suficiente, pues tendremos que vivir nuevos episodios distópicos para que con esa remoción se vayan incorporando más seres humanos a esa conciencia. Es así de sencillo. Lo que yo llamo el nivel óptimo de sufrimiento. Necesitamos un nivel óptimo de sufrimiento para que nos empuje a dar el salto, nos impulse a dar el salto a la nueva realidad, a la autenticidad, a lo real, al final, pero que no sea excesivo, que nos quite, nos deje tumbado, digamos, ni tampoco demasiado flojito, que nos quedemos ahí en nuestra zona de confort. Bueno, este sufrimiento es soportable, ¿no? Y lo hilo con lo que tú dices, necesitamos ese nivel óptimo de sufrimiento, esa presión, y está llegando y va a llegar, como tú vaticinas muy bien en tu artículo, por cierto, lo podéis encontrar en el blog del cielo en la tierra de Emilio Carrillo, que solo el nombre del blog para mí es brutal. Es que a mí lo del cielo en la tierra, ha llegado la hora de bajar el cielo a la tierra, porque el cielo no está en otro lugar, sino en nosotros mismos. No hay que ir más lejos. Así es.
Y se necesitan para todo eso, Andrés, voces, voluntades, que vayan dirigidas a muchas cosas. Necesitamos personas, voces y voluntades que encarnen y plasmen lo utópico en su vida. Muchas, cuanto más mejor. Y hay gente que me dice, mira, Emilio, yo lo de la distopía y demás lo entiendo, pero yo todo quiero enfocarlo a ser mejor persona, a servir más a los demás, a ser más consciente. Perfecto, perfecto, para adelante. Ese carril utópico, ese rail utópico hay que desarrollarlo lo más posible. Y también se necesitan voces que aquellas personas que están todavía más desorientadas, estos acontecimientos, en lugar de desorientarlas más, que es el riesgo, que el miedo, la turbulencia, la saque más de sus casillas, se necesitan voces también que de manera consciente le digan, no, confía, esto tiene un porqué y un para qué, estos acontecimientos no están contra ti, están a favor tuya. Ese tipo de voces, ese tipo de reflexiones también son necesarias. Y finalmente todo eso unirlo, claro, todo es unirlo en el mismo paquete porque todo forma parte exactamente de lo mismo. Total, cuando tenemos claro que la vida no prepara nada para hacernos sufrir, sino para hacernos despertar, porque realmente todo lo que ocurre a nuestro alrededor está para nuestro despertar. Ahora, la voluntad está en nosotros de dar el salto hacia el despertar o quedarnos aguantando esa presión. y personas utópicas como tú o yo, ¿no? Que en un momento dado de nuestra vida dimos un giro brutal y fuimos catalogados en algunos sectores de nuestro entorno más cercano de locos, ¿no? Porque, claro, le dimos la vuelta a la tortilla, Emilio. Tenemos que reconocer que algo de locura había ahí. Una revolución, Andrés. Es la evolución brutal. No, cada vez tengo más certeza, a pesar de que se caiga todo el entorno distópico, de que es un sentir adecuado hacia donde vamos y ha llegado el momento de alzar la voz, ponerse en el centro del huracán y ¡wow! Que caiga el maná del cielo. Serenidad, mucha calma, mucha conciencia, mucho situarnos en el centro del huracán, sacar lo mejor de nosotros mismos y comprender que esto pasa por obras y por actos, no por declaraciones de intenciones ni por humo, sino por obras y por actos. Por sus actos los reconoceréis. En el momento que entramos al servicio, yo le llamo entrar al servicio también, todo cambia, ¿no? Porque al no haber un objetivo, no hay una meta, es entrar al servicio, ¿no? Y la vida mejor que nadie sabe hacia dónde nos tiene que conducir en ese fluir, ¿no? Totalmente, totalmente, Andrés. Es un placer tener esta sintonía contigo. Igualmente. Recuerdo con mucho cariño ese lugar donde tú te encuentras sentado, ese sillón y esos libros que veo detrás, porque si no me equivoco fue en el mismo lugar donde hicimos la primera entrevista, nuestro primer encuentro, ¿no? Si no, Bueno, a nivel físico, la casa creo que no. Eso, la casa es distinta, pero el mobiliario es el mismo, efectivamente. Es que lo he visto y digo, parece que has cogido el lugar, aquel bello lugar y lo has traspasado a otro sitio sin apenas cambiar la esencia, ¿no? Que realmente es lo que hay que hacer ahora, ¿no? Es lo que toca, ¿no? El viaje a la autenticidad. La autenticidad, la impecabilidad, la impecabilidad. Me encanta esa frase. Impecabilidad en palabras, impecabilidad en comportamientos, la impecabilidad. Sí, además quiero leerlo porque me ha encantado. El camino del guerrero, es la impecabilidad que decía don Juan Castaneda también, ¿no? Es la hora de ser impecable contigo mismo, con tu verdadero ser y con la vida en todas sus expresiones y manifestaciones. Ahí es donde yo digo, no, en mi opinión, no es ser, que está bien la intención esa, ser mejor persona, ser tal, ser cual, no. Lo real es ser auténtico. Y ahora a partir de ahí, sí es verdad que se abren cantidad de actos buenos, bellos y hermosos. Pero dejemos la forma atrás, demos un salto cuántico y lleguemos a la autenticidad, el amor, la verdad, la felicidad, la bondad se manifiesta ahí. No nos quedemos en la forma de hacer el bien desde la máscara o el personaje. Eso ya pasó y era la antigua humanidad. El punto 9 del artículo de Emilio, me encanta porque dice:
una gran oportunidad. Así viví yo este cambio. La nueva humanidad. Así es, Andrés. Hago totalmente mía esas palabras y ha llegado el momento. Y a gozarlo, ¿eh? A gozarlo. Vamos a gozarlo con alegría, vamos a gozarlo con compasión ante las personas que lo pasan mal y sufren. Vamos a tender nuestra mano en medio de este huracán de magnitud aceleradamente creciente, pero a su vez no perdamos esa alegría íntima, esa alegría interior, porque parece que la higuera, por utilizar las palabras del maestro, parece que la higuera empieza a echar hojas. Me da que compartimos, maestro Emilio. Sí, seguro, no tengo ninguna duda. Pues dejamos con esas bonitas palabras de ver cómo la higuera está echando hojas ya. Podemos cerrar este encuentro al margen de que si quieres añadir alguna cosita. Y Didi. Sí, no solamente quiero añadir mi agradecimiento, Andrés. Siempre que me abres tu ventana, siempre que me abres tu espacio, a través de la ventana alternativa, a través de Origen, te lo agradezco de corazón y como siempre ha sido un placer este encuentro conjunto. Muy bien, además hoy estamos en el espacio más íntimo que tengo, ¿no? El canal personal, que bueno, que ya estoy empezando a moverlo un poco más. Pues bueno, a ver cómo se van desarrollando las cosas y podemos tener en un futuro no muy lejano, es decir, ya acordaremos si te apetece compartir en algún otro momento algún tema, ya veremos cómo fluye todo. Darte Claro que la gracia de todo corazón, pues bueno, por los grandes actos que tienes en todo momento y todo lo que estás haciendo, porque si estamos en una revolución que, por cierto, no es contra nadie ni contra nada, es la revolución de la evolución, como él ha explicado, de llegar a ser lo que somos, el momento de bajar el cielo a la tierra. Agradecerte todo eso que estás haciendo, porque si en su momento no se tiró mucho del carro, yo creo que ha llegado el momento, como tú dices, de que se incorporen todos a él, y esto es un movimiento de todos, no de unos pocos. Esto es la revolución de la humanidad, que ha llegado el día. Y muchísimas gracias a todos ellos que nos están viendo, a todos los que nos siguen, que van pasando su mensaje también y van compartiendo y van poniendo cada uno de nosotros nuestro granito de arena. Muchísimas gracias. Muchas gracias.